¿Te importa lo que sientes? Wayne, ¿tienes que ser constantemente consciente de tus pensamientos? Abraham, no, pero tiene que importarte cómo te sientes, porque si te importa cómo te sientes, cuando te adentres en el camino que no coincide con la fuente presente en tu interior, sentirás el vacío. La palabra vacío es una buena descripción, porque eso es exactamente lo que es. Te has alejado de lo que piensa la fuente. Wayne, es increíble que digáis eso. Hace años, cuando ya trabajaba mucho con vosotros, compré mi primer teléfono móvil y tuve que grabar un mensaje. Decía: has llamado a Wayne Dyer y quiero sentirme bien. Por lo tanto, si el propósito de tu mensaje es otro, has llamado al teléfono equivocado. Tal vez te convenga llamar a algún presentador de la tele o a cualquier otra persona que quiera oír malas noticias. Y ese sigue siendo el mensaje de mi contestador automático, porque quiero sentirme bien. Abraham, la fuente tiene ese mismo mensaje. Wayne, de acuerdo. Entonces, cuando albergamos pensamientos que nos hacen sentir mal, por ejemplo, sobre una relación o un empleo, ¿va a ofrecernos la energía de la fuente experiencias que se correspondan con nuestros pensamientos horribles y desagradables? Abraham, no es la fuente la que te lo da, no se aprovecha la experiencia. Wayne, me refiero a la aparición de ciertas personas en tu vida, a la sincronicidad. Abraham, las cosas siempre acaban saliéndote bien. Wayne, entonces, tu indicador sería observar tus sensaciones. ¿Qué sensación produce esto en mi cuerpo? Y si la sensación no es agradable, hay que volver enseguida al pensamiento que está causando esa sensación. ¿No podemos sentirnos bien todo el tiempo? Abraham, cuando emites un pensamiento, la fuente, que siempre camina contigo, piensa contigo y vive contigo, también emite un pensamiento acerca de lo mismo. Wayne, oír eso resulta muy importante. Abraham, y cuando te sientes bien, tu pensamiento está en sincronía con la visión de la fuente. Por el contrario, cuando te sientes mal, te sales del camino que la fuente conoce al respecto. También tienes que entender que fuiste tú quien empezó a lanzar el deseo. Fuiste tú quien le dijo a la fuente quién eres y qué quieres. En otras palabras, eres el creador de tu propia realidad. La fuente es la que sostiene la frecuencia vibratoria de lo que estás pidiendo. No es posible que desees algo perjudicial para alguien y te sientas bien al mismo tiempo, porque si expusieras una intención de ese tipo, te desviarías de la vibración de la fuente y sentirías el vacío. En realidad, todo consiste en interesarte por lo que sientes, en pensar de forma más deliberada y en prestar atención a tus sensaciones. Wayne, ¿y si no te sientes bien? Abraham, no te preocupes, el malestar irá en aumento. Wayne, ¿qué queréis decir? Abraham, aumentarán el pensamiento y la conciencia de que te has alejado de quien eres realmente. Tu incómoda emoción se hará más fuerte. Wayne, ¿y acabarás apartándote de esa situación? ¿Acabarás abandonándola? Estoy pensando otra vez en la película que he visto esta tarde sobre Steve Jobs. Él no se sentía a gusto con el funcionamiento de su compañía y tenía un conocimiento absoluto sobre cómo debía actuar. A mí me ha ocurrido lo mismo durante toda mi vida. Escucho amablemente, porque soy más amable que Steve Jobs, a la gente que me dice cómo tengo que hacer las cosas. Sin embargo, en mi interior está presente ese conocimiento absoluto del que no puedo desviarme. Abraham, los auténticos maestros han averiguado cómo acceder a esa energía que crea mundos. Conocen la sensación que produce la fuerza y se enganchan a ella. Por eso, cuando estás acostumbrado a que las cosas se muevan a gran escala porque has accedido a esa energía, has comprendido cómo dejar de machacarte a ti mismo. Has practicado ese conocimiento y has permitido que se pusiera en marcha el impulso. En el momento en que te desvías de ella te resulta bastante duro y lo sabes. Como os ocurre a muchos, Steve Jobs llegó a cansarse de intentar convencer a la gente que estaba en discos vibratorios distintos. En otras palabras,
Llegó a darse cuenta con mucha precisión de que si trataba de convencer a los demás de que su rumbo era el acertado, perdería su propia alineación, y no estaba dispuesto a perderla. Así que se apartó, creó una compañía totalmente distinta y encontró la alineación vibratoria, y con el tiempo las cosas le salieron bien. En vuestro mundo, la mayoría de los seres físicos intentan complacerse mutuamente. Han renunciado hace mucho tiempo a su sistema de guía. Cuando tu madre u otra persona importante en tu vida te dedica su atención y aprueba lo que haces, te sientes bien. Así que para sentirte bien sigues intentando hacer cosas que merezcan su aprobación, sin darte cuenta de que con cada paso que das por ese camino estás renunciando a tu conciencia potencial de tu propia guía interior. Así que mucha gente llega a creer en la acción, las palabras y el consenso de grupo, y, por supuesto, esas cosas crean hasta cierto punto. Sin embargo, en comparación con las creaciones que se alimentan de esta corriente de energía, es una creación muy mediocre. Muchas personas aprenden a portarse bien, porque es lo que se espera de ellas. Y no estamos diciendo que no puedas ser buena persona en toda situación, sino que es normal que te sientas mal cuando estás centrado en oposición a quien eres realmente y a lo que quieres de verdad. Y nadie es capaz de convencerse de que se siente bien cuando no es así. Eso es lo que has presenciado en el documental. Steve Jobs no estaba dispuesto a simular que sentía esa fuerza a la que tan acostumbrado estaba cuando no era cierto. Por eso se apartó y dijo: «De acuerdo, hacedlo como queráis, porque marcháis al ritmo de un tambor diferente al mío». Y con el tiempo sus colegas fueron a pedirle ayuda porque echaban de menos el poder, la energía y la claridad que su concentración aportaba a toda la experiencia. Wayne. Después de declarar que no iba a escribir otro libro, que había acabado con eso, que estaba cansado y que ya no tenía por qué hacerlo, escribí cada día durante 5 meses seguidos, y ahora estoy escribiendo otro, cuando aquel ni siquiera se ha publicado todavía. Abraham, tus libros no tienen fin, ríndete a ello, ríndete a ello. Wayne. En uno de los capítulos de Ahora puedo ver claramente, expliqué que, de niño, cuando todos los demás críos veían series cómicas en televisión, yo veía el programa de un arzobispo católico, el obispo Sheen. Se llamaba Life is Worth Living, la vida vale la pena vivirla. Yo tenía 12 o 13 años y mientras lo veía tomaba notas porque me encantaba. Durante algún tiempo tuve un padrastro católico aficionado a ese programa, así que en mi casa no veíamos series cómicas. Yo esperaba con ansia que llegara el martes por la noche. Me fascina que siendo tan joven tomase notas de ese tipo de programa. Abraham, ¿por qué? Wayne. Bueno, porque he escrito 40 libros que podrían haber llevado ese subtítulo. Abraham. Pero tenías 13 años, ¿por qué lo hacías? Wayne. Porque ahora me parece, mirándolo en retrospectiva, que aunque entonces no lo sabía... Abraham, entonces lo hacías porque te sentías bien. Wayne, para eso había venido yo al mundo. Abraham, las palabras de aquel obispo estaban llenas de claridad. Él era un hombre sintonizado, conectado y activado, que emitía una vibración. Le escuchaste el tiempo suficiente para sentir cierta resonancia. Sus palabras te llamaron. El obispo Sheen representó una pieza muy importante del despliegue de quien eres realmente. Aquel hombre te estaba sintonizando con la frecuencia misma de tu fuente. Wayne, ¿eso era guía celestial? Abraham, siempre lo es, siempre lo es. Ninguno de vosotros está aquí solo. Todos vosotros sois creadores poderosos. Todos sois significativos e importantes. Todos habéis venido con una buena razón, con un propósito. Y si no os sentís fabulosos, es que os habéis desviado del camino de quienes sois realmente. Es hora de despertarse por la mañana, acceder al disco de frecuencia elevada y entrenarse para volver a él a fin de ser quienes sois. Wayne.
Para que nos entienda el público aquí presente y los demás, es como si algo te llamara en tu interior. Yo lo considero una llamada. Abraham, pero para que puedas oír la llamada tienes que haber practicado la frecuencia. Esa llamada de la que hablas parece inspiración. En otras palabras, es entonces cuando empiezas a darte cuenta. Para cuando sientes la llamada, llevas en la frecuencia el tiempo suficiente para haber empezado a traducirla a algo que resulta significativo para ti, y eso es un curso de autoaprendizaje. Wayne. Cuando cumplí los 65 años, hace 8 años, cogí el Tao Te Ching, un famoso libro escrito hace 2500 años, y escribí mi interpretación sobre él. Tengo una casa en Maui y tenía que hacer 4 cosas. Pensaba parar en un supermercado para comprar unas tarjetas de regalo porque iba a ver a mis hijos. También tenía que pasar por el banco para sacar dinero. Abraham, porque ibas a ver a tus hijos. Wayne, porque iba a ver a mis hijos. Cuando tienes hijos no paras de sacar dinero. Tenía que pasar por la tienda de vitaminas para comprar unos suplementos porque me iba de viaje y quería pasar por otra tienda que vende una maravillosa comida hawaiana llamada poke, que me encanta, y luego iba a regresar a casa. Ese era mi plan. Sin embargo, en lugar de eso, fue mi coche el que me condujo. Dejé de conducir yo. Ni siquiera sé cómo expresarlo. Fue... Abraham, se te inspiró un comportamiento que no provenía de tu mente consciente porque estabas en armonía vibratoria con una perspectiva más amplia, que sabe quién eres realmente y a dónde querías ir realmente. Wayne. Exacto. Así que me llevó a Barnes & Noble, y al salir del coche de repente pensé, ¿qué estoy haciendo aquí, en Barnes & Noble? Tengo que volver, tengo que coger un avión. Pero en lugar de irme al aeropuerto me encontré con un texto clásico en la mano. Se llamaba Bhagavad Gita y fue escrito hace también unos 2500 años. Abraham. Ahora avanza un poquito en el tiempo e imagínate que estás en la claridad en la que estás ahora, cruzando Barnes & Noble a sabiendas de que allí hay algo realmente importante para ti, sintiendo esa claridad. En otras palabras, te tropezaste con el libro y lo supiste cuando lo viste. Pero, ¿no te gustaría tener esa claridad a cada paso del camino? Wayne. Sí que me gustaría. Ya tengo esa claridad, aunque no a cada paso. Sin embargo, la tengo mucho más a menudo que antes. Así que allí estoy, hojeando el Bhagavad Gita, porque está claro que es una llamada. Opino que ese texto antiguo ha sido malinterpretado en muchos aspectos. Abraham, como todos los textos antiguos, podría renunciar a los textos antiguos, ya que ahora tienes acceso a la energía de la fuente. Ahora mismo podríais hacerlo todos vosotros. Interpretad el Bhagavad Gita. Wayne. Quiero preguntaros algo sobre ese libro, ¿vale? El Bhagavad Gita es la sencilla historia de Arjuna, un hombre que se está preparando para entrar en batalla. Abraham, disco de frecuencia baja. Wayne, exacto. Y su auriga es Krishna, que resulta ser energía de fuente, Dios, bueno, lo que sea. Abraham, en tono de broma, no lo será mientras se encuentre en un disco de frecuencia baja. Wayne, en el Gita, Arjuna recibe muchos consejos que se encuentran en alineación con lo que decís vosotros, pero hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención. En los 2 últimos meses he leído todo el Bhagavad Gita 3 veces y ni siquiera sé por qué. No dejo de leerlo, hojearlo, tomar notas y escribir. Abraham, puede que los autores originales quieran ayudarte a aclararlo y escribirlo tal como pretendían que fuera recibido. Wayne, es posible, no lo sé. Hay un momento en el que Arjuna está listo para entrar en batalla y dice que ese es su deber, y Krishna, energía de la fuente, supuestamente Dios, le dice, ve y cumple con tu deber. Si eso significa matar, es tu deber, porque tú no puedes matar a nadie. Yo tomo toda vida, soy responsable de toda vida.
y Arjuna entra en batalla. Así que mi pregunta, Abraham, es, ¿tenemos deberes que implican hacer cosas incoherentes con el amor divino? Abraham, jamás. Pero cuando estás en el disco de frecuencia baja, haces tu interpretación desde esa postura vibratoria. Es así como funciona. Así que digamos que te sitúas en el disco de la venganza, la preocupación o la inseguridad, y te quedas allí durante algún tiempo. Lees sobre eso, lo comentas con otras personas y de ese modo pones en marcha mucho impulso. El factor significativo es que pones en marcha mucho impulso. Has creado así una frecuencia vibratoria que es tu punto de atracción. Tal vez la frecuencia de la desesperación, de la irritación, de la esperanza o del amor. Cuando llevas cierto tiempo en un disco, la ley de la atracción produce más impulso. Así que cuando te sitúas en el disco de la venganza, hablas con otros sobre ese sentimiento y atizas el fuego hablando de lo mal que te han tratado. A medida que otros se unen a ti, el impulso se hace más fuerte. Al final se genera el impulso suficiente para que recibas lo que te parece una inspiración